En una tarde plácida en el pequeño piso de León, la calma lo envolvía todo, no como un peso, sino como una manta suave que invita a escuchar cada susurro del ambiente. El viento rozaba las hojas que danzaban en la calle, las manecillas del reloj de pared marcaban un lento y medido tic-tac, y el lejano murmullo de los coches en la avenida componía una sinfonía de soledad casi tangible, como una niebla densa que abrazaba el alma. María Dolores, una mujer de 67 años, se encontraba junto al balcón, con un ligero chal de lana sobre los hombros que apenas dejaba entrever su delicada blusa de seda color marfil, combinada con una falda de lino azul oscuro que acariciaba suavemente sus piernas. Sus zapatos de tacón bajo, de charol negro, reposaban discretamente sobre el suelo de madera. En sus orejas, un par de pendientes de plata colgaban con elegancia, reflejando la tenue luz de los faroles que iluminaban la calle. Observaba con atención cómo las hojas secas giraban lentamente, como si se despidieran del verano que ya agonizaba, entregándose a un vals melancólico bajo el resplandor dorado de la farola. Aquel verano, cálido y un tanto sofocante, parecía esconder una promesa de cambios, una mezcla inquietante y reconfortante, como el susurro de un destino que acechaba en las sombras. María Dolores estaba sola, pero no completamente. La casa parecía vacía, pero latía con una vida silenciosa. Su hijo, Javier, había viajado a Salamanca para asistir a un seminario laboral de varios días, mientras que su nieto, Lucas, pasaba la noche en casa de unos amigos tras una fiesta escolar llena de risas y juegos. Solo permanecía en el piso su yerno, Alejandro, un hombre de 42 años, que había decidido quedarse para ayudar con las pequeñas tareas acumuladas durante la semana. María Dolores recordó la primera vez que conoció a Alejandro, en una cena familiar años atrás, cuando su hija Carmen lo llevó a casa. En aquel momento, él le pareció un tipo serio y reservado, un tanto tímido, con esa mezcla típica de juventud y búsqueda de identidad. Pero con el tiempo, había empezado a ver en él una profundidad inesperada, la forma en que cuidaba de Javier, ofreciendo apoyo sin imponerse, la manera en que hacía reír a Lucas con historias improvisadas, y sobre todo, su habilidad para escuchar sin juzgar, para estar presente con una paciencia que parecía infinita. Esa misma tarde, Alejandro había aprovechado unas horas libres para reparar el cerrojo de la puerta principal, que llevaba una semana atascado, y desmontó un viejo ventilador que había estado acumulando polvo en un armario desde los años 2000. Lo hacía con el mimo de un artesano, desmontando cada tornillo con delicadeza. Esto me recuerda a las herramientas que tenía mi abuelo en su taller, comentó con una sonrisa cálida mientras sostenía las piezas oxidadas. ¿Recuerdas cómo sonaban por la noche? Era como una nana para el alma. Por primera vez en mucho tiempo, María Dolores sonrió, sintiendo como una llama olvidada se avivaba en su interior, como el rescoldo de un fuego a punto de renacer. Alejandro ahora estaba sentado en el salón, con una revista en las manos, una manta ligera cubría sus piernas, y una taza de café humeante emitía un aroma que se mezclaba con el dulce olor de la repostería recién hecha que llegaba desde la cocina. Parecía fundirse con el entorno, como una pieza más de aquel hogar lleno de recuerdos. Sin embargo, a pesar de la rutina cotidiana, había algo extraño flotando en el aire. Miradas que duraban un instante más de lo debido, un roce efímero en el pasillo estrecho que dejaba una huella invisible pero profunda. María Dolores entró en la habitación con pasos suaves, intentando no romper la armonía frágil que se había instalado. ¿El café se ha enfriado?, preguntó con voz casi susurrante, como si temiera espantar el momento. Está perfecto, respondió Alejandro, levantando la vista de la revista y encontrando su mirada con la de ella. Vas a descansar ya, ya es tarde, y mañana habrá mucho que hacer, dijo ella, sentándose en un sillón frente a él. Su corazón latía un poco más rápido, como si anticipara algo importante. ¿No te apetece?, insistió él con una sonrisa tímida. Ella dudó, buscando la palabra justa que describiera aquella mezcla de calma y agitación que sentía. Es una noche especial, murmuró. Alejandro la observó largo rato, con una intensidad nueva en sus ojos, como si acabara de descubrir un secreto. Sí, dijo finalmente, dejando la revista a un lado. Yo también lo siento. Aquí, en este silencio, todo parece auténtico, sin máscaras ni falsedades. Las palabras brotaron sin pretensiones, pero con un trasfondo más profundo, un indicio de emociones escondidas que llevaban tiempo acumulándose. María Dolores bajó la mirada,
intentando disimular el rubor en sus mejillas. ¿Estás cansado hoy?, preguntó para romper el silencio. Volviendo a la conversación cotidiana, él sonrió levemente, con ese calor que siempre la conmovía. Es un cansancio agradable. Aquí el aire es diferente, más puro y tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Me siento auténtico. ¿Auténtico?, ella preguntó, atrapada entre la curiosidad y el miedo. Él vaciló, dejando la revista en el brazo del sillón, mirando pensativo por la ventana. Sí, auténtico. Aquí no hay que fingir ni aparentar ser fuerte o estar ocupado. Se puede simplemente ser uno mismo. El ambiente se volvió denso, como si el aire se espesara con el peso de lo no dicho. María Dolores, con años de experiencia y sabiduría, sabía que aquellas conversaciones no surgían al azar. Ella misma, como parte de una generación que aprendió a leer entre líneas, entendió el mensaje oculto. Me parece que, como las piedras preciosas, guardas algo dentro, dijo despacio, midiendo cada palabra. ¿Hay algo que te preocupe? Él asintió sin apartar la mirada, y en ese gesto había una sinceridad que conmovía. Y tú también, susurró con ternura. No eres la misma que cuando estás con los demás. Con ellos eres madre, abuela, la mujer fuerte y cuidadosa, pero aquí eres, más tú. Ella lo miró fijamente, tratando de comprender hacia dónde conducía aquella corriente de palabras. Más yo. Su voz tembló ligeramente, viva, sincera, real. No la madre ni la suegra, sino la mujer con sus deseos, sus tristezas y su fuerza, con esa belleza que viene desde dentro. Las palabras cayeron como un rayo, y María Dolores sintió un calor intenso en las mejillas, a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura. Alejandro no apartó la mirada, su honestidad era tan directa que asustaba. Tú no dices eso, murmuró ella, insegura. Ya lo hago, respondió él con calma. Somos familia, sí, pero ¿por qué no podemos vernos más allá de los roles? No merecemos ser sinceros, ser nosotros mismos. Su respiración se aceleró, y sus pensamientos se enredaban como hilos en un ovillo. No sabía qué decir. Todo pendía de un hilo, en el límite del deseo prohibido que podía cambiarlo todo. Pero en su interior, no quería que aquel momento terminara. Era un despertar demasiado intenso, demasiado tentador. Somos adultos, dijo él en voz baja, casi un susurro, acercándose un poco. Sabemos cuándo callar, guardar secretos, mantener la armonía, ¿y si no podemos?, replicó ella, dejando escapar un miedo que intentaba ocultar. Si esto rompe lo que construimos durante años, él no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, pensando, luego se levantó y se acercó a la ventana. Se puso tan cerca que ella sintió el calor de su cuerpo y su respiración. Juntos miraron el crepúsculo, no viendo la calle, sino un reflejo de sus emociones, un torbellino de dudas y anhelos. A veces siento que no entiendo lo que pasa, susurró ella, observando las hojas agitadas por el viento. Que es solo cansancio, soledad, el final del verano y el recuerdo de lo que pudo ser. Él giró hacia ella con suavidad y rozó su mano, deslizándola por su piel. Su palma cálida y segura recorrió su brazo como una corriente eléctrica, despertando sensaciones dormidas. ¿Y si es la vida?, dijo en voz baja, con un tono profundo. La vida que no nos permitimos vivir. Donde hay lugar para los sentimientos reales, no solo para las obligaciones. Ella cerró los ojos, quiso retirar la mano, regresar al refugio seguro de la rutina, pero no pudo. Su cuerpo respondió, sus dedos se entrelazaron con los suyos, aferrándose a ese calor, a esa conexión. El silencio se alargó, pesado pero lleno de palabras no pronunciadas, emociones acumuladas durante años como agua retenida tras una presa. Mañana me iré, rompió finalmente el silencio, sin soltar su mano. Pero necesitaba decírtelo, o habría explotado por dentro. No tenías que hacerlo, murmuró ella, por primera vez usando el tú, y esa palabra quedó suspendida en el aire como un puente sobre un abismo. Él asintió con tristeza en la mirada. Sabía lo que significaba. Soltó suavemente su mano, pero el eco de ese contacto quedó vibrando en sus venas. Ella se quedó junto a la ventana hasta que él se fue, escuchando el suave clic de la puerta al cerrarse. Luego se sentó en el sillón, sintiendo un latido que no era miedo, sino vida, un fuego olvidado que comenzaba a arder con fuerza. Aquella noche no durmió,
recordando cada mirada, cada palabra, cada roce, y sorprendida, esbozaba una sonrisa espontánea. No había arrepentimiento ni temor, solo una extraña y aterradora sensación de que todo acababa de empezar. Y ese comienzo prometía tanto alegría como dolor, nuevos horizontes y posibles pérdidas. Pasaron los días, pero para María Dolores aquella semana se estiró como un mes entero, lleno de tormentas internas e interminables reflexiones. La vida cotidiana volvió a colmar el apartamento con sus ruidos familiares. Javier desempacaba ruidosamente las maletas a su regreso del seminario en Salamanca, narrando con entusiasmo las ideas y compañeros que podrían cambiar su carrera. Lucas correteaba por las habitaciones con sus nuevos juguetes, desatando un alegre caos, mientras en la cocina resonaban los platos y el timbre del teléfono traía noticias y saludos de conocidos. María Dolores retomó su rol habitual, madre, abuela, anfitriona atenta y sonriente, apoyando en las tareas escolares y escuchando las historias con una sonrisa amable. Pero en su interior, el tiempo corría de otra forma, medido no en minutos ni días, sino en destellos de recuerdos que no la dejaban en paz. La última conversación, la última mirada, el último silencio, todo se repetía una y otra vez, como una película antigua que se proyecta sin fin. Sobre todo, aquella sensación del calor de la mano de Alejandro, que todavía sentía en la piel al cerrar los ojos, como si hubiera dejado una marca indeleble. Era como si hubiera olvidado cómo se sentía el calor verdadero, no el de un chal o una manta, sino el de una mirada viva, un roce sincero, una voz que alcanza el alma. Javier hablaba sin parar del seminario, describiendo a sus colegas y proyectos, mientras Lucas relataba sus aventuras escolares, pero María Dolores apenas escuchaba de verdad. Su mente volvía una y otra vez a aquella tarde, a Alejandro, a sus palabras y a sus ojos. Él no había llamado ni visitado en toda la semana, y ese silencio la torturaba, haciéndola preguntarse si se arrepentía de lo dicho, si intentaba olvidar y volver a la rutina, o si también sufría, atrapado en la lucha con sus propios sentimientos. Una tarde, mientras buscaba especias para la cena en la alacena, encontró un paquete de té de hierbas con menta y limón, de aroma fresco que llenó la cocina. No recordaba haberlo comprado. Al observarlo, vio la caligrafía irregular y familiar en la etiqueta: no olvides lo agradable. Su corazón dio un vuelco, como en la juventud, y supo que él no había olvidado, que esperaba el momento adecuado, dándole espacio para pensar sin presionar. Al día siguiente, con Javier de nuevo en el trabajo y Lucas en casa de amigos para una noche de juegos, sonó el teléfono. La voz de Alejandro, un poco ronca por el cansancio pero cálida como el sol de verano, anunció: María Dolores, pasaré esta tarde. ¿Puedo recoger las herramientas que dejé en el pasillo tras arreglar la lámpara? Claro, respondió ella, esforzándose por controlar la voz que temblaba. Te estaré esperando. Llegó a las 8, cuando el sol comenzaba a caer pintando todo con tonos anaranjados que creaban una atmósfera de calidez y cercanía. Vestía una camisa de lino blanca, con un aroma fresco a campo y sándalo, y aunque cansado, su porte mostraba una fuerza interior que atraía a María Dolores como un imán. Ella, vestida con un vestido camisero de algodón color lavanda que realzaba su figura y dejaba entrever la suavidad de su piel, había preparado café, un ritual para llenar el silencio y tener un motivo para conversar. Se sentaron en la cocina, en torno a la pequeña mesa de madera, y el aire entre ellos parecía cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Pero ahora todo era distinto. Entre ellos no había vacío, sino una tensión, una espera, una conexión que crecía segundo a segundo. He pensado mucho esta semana, comenzó él, removiendo el café sin mirar a los ojos, pero con sinceridad. Quiero hablar con honestidad, aunque sea arriesgado, aunque pueda cambiarlo todo. Ella guardó silencio, dándole espacio para seguir. Su corazón latía desbocado, como un tambor. María Dolores, tú eres la mujer que me ha dado la vuelta al mundo, dijo finalmente, alzando la mirada y llenándola de calor. Sé que es terrible, dadas las circunstancias. La familia, los roles que tenemos. Ella bajó la vista hacia su taza, sintiendo un torrente de emociones. No es terrible, susurró. Solo inoportuno, la vida no elige momentos, replicó él con tristeza. ¿Acaso los sentimientos siguen horarios o calendarios? El silencio volvió, roto solo por el zumbido suave de la cafetera en la cocina, recordándoles la realidad que los rodeaba. Tengo miedo, Alejandro, confesó ella, reuniendo valor para mirarlo. Miedo de destruir todo, la familia, la confianza,
sobre todo a Javier, él no entenderá, añadió. Se romperá su corazón, y yo temo arrepentirme toda la vida de haber callado, contestó él con calma, sin dramatismos, como un hombre que ha sopesado todos los riesgos. No puedo fingir que no siento nada. Me corroe por dentro. Ella se levantó y se acercó a la ventana, mirando las luces que titilaban en la oscuridad. Él permaneció inmóvil, con la mirada aguda, atenta, llena de cuidado. No tengo 15 años para arder de pasión sin pensar, dijo con voz baja, apoyándose en el marco frío. Ni 20 para soñar con cuentos de hadas e ideales. He vivido pérdidas, desilusiones, años de soledad. Sé cómo terminan estas historias, con dolor y ruinas, ¿y si no tienen que terminar así? Propuso él, acercándose con paso lento. ¿Quieres calor conmigo? Soy un hombre mayor, con 20 años menos que tú, con recuerdos y arrugas. Pero quiero ese calor que tú das, aunque solo sea con tu presencia, en silencio, llenando los días de sentido, por primera vez dijo tú, y esa palabra flotó entre ellos como un puente sobre un abismo. Ella no corrigió ni rechazó, solo aceptó, sintiendo alivio. ¿Y si mañana todo cambia? Preguntó, volviéndose con duda. ¿Y si cambias de idea, encuentras a alguien más joven, más sencillo, sin cicatrices? Replicó ella con miedo. Él se puso de pie, se acercó despacio y tomó sus manos con ternura, apretándolas sin violencia. No soy un niño ni un enamorado infantil, dijo. Soy un hombre que sabe que tú me das más que nadie en la vida, comprensión, calor, verdad. Lo que no se compra. Las manos de ella temblaron en las suyas, pero no se apartó. Sintió como el miedo retrocedía. No sé si podré, susurró, con la voz quebrada por la emoción. No hay que decidir nada ahora, respondió él. Ni palabras, ni promesas, ni planes. Solo quédate conmigo aquí, en este instante, y ella se permitió hacerlo. Se sentaron juntos, sin abrazarse ni tocarse más, simplemente juntos en un silencio enorme y verdadero, ese que solo se da entre quienes han descubierto sus sentimientos y temen nombrarlos, pero no pueden negarlos. María Dolores nunca pensó que viviría algo así a su edad, que su corazón, acostumbrado a la calma y la rutina, latiría de nuevo por una voz, una mirada, como en la juventud. No hablaron del futuro esa noche, pero él ya caminaba hacia ella, como el amanecer que pinta el cielo de rosa. Al despedirse, Alejandro besó sus dedos con delicadeza y se marchó sin mirar atrás, dejando un eco de calor que la acompañó toda la noche. Sentada junto a la ventana, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad, el susurro de las hojas y los pasos lejanos, por primera vez en años, no se sintió sola. Algo nuevo florecía dentro, frágil pero vivo, como la primera flor de primavera. Los días siguientes transcurrieron con la rutina habitual en el piso de María Dolores, pero para ella cada instante parecía cargado de una intensidad nueva y silenciosa. El bullicio cotidiano volvía a llenar la casa. Javier desempacaba con energía las maletas, contando anécdotas del seminario en Salamanca, mientras Lucas correteaba por las habitaciones con sus juguetes, desatando un alegre desorden. En la cocina, el tintinear de los platos y el zumbido del teléfono mantenían vivo el ritmo familiar. María Dolores retomaba su papel de siempre, madre atenta, abuela cariñosa, anfitriona sonriente, ayudando con los deberes y escuchando las historias de su familia. Pero en su interior, el tiempo parecía correr con otra cadencia, medido por recuerdos y pensamientos que no la dejaban en paz. La última conversación con Alejandro, sus palabras, sus miradas, el tacto fugaz de su mano, todo se repetía una y otra vez, como una película antigua que no quería terminar. Una tarde, mientras buscaba especias en la alacena, encontró un paquete de té de hierbas con menta y limón. No recordaba haberlo comprado. En la etiqueta, una caligrafía irregular y familiar decía, no olvides lo agradable. Su corazón dio un vuelco, supo que Alejandro seguía presente, esperando el momento oportuno sin presionar. Al día siguiente, con Javier en el trabajo y Lucas en casa de amigos, sonó el teléfono. La voz de Alejandro, ronca por el cansancio pero cálida, anunció que pasaría a recoger las herramientas que dejó tras arreglar la lámpara. Cuando llegó, el sol comenzaba a caer, tiñendo el apartamento con tonos naranjas y dorados que creaban una atmósfera cálida y cercana. Alejandro vestía una camisa blanca de lino, impregnada de un aroma fresco a campo y sándalo. A pesar del cansancio, en su porte se percibía una fuerza interior que atraía a María Dolores. Ella,
vestida con un vestido camisero color lavanda que realzaba la suavidad de su piel y dejaba entrever la curva de sus caderas. Había preparado café, un ritual para llenar el silencio y darles motivo para conversar. Sentados en la mesa pequeña de la cocina, el aire entre ellos parecía cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Pero ahora todo era distinto. Entre ellos no había vacío, sino tensión, espera y una conexión que crecía segundo a segundo. Alejandro comenzó a hablar con sinceridad sobre sus sentimientos, reconociendo lo arriesgado y lo complicado que era todo. María Dolores escuchaba, con el corazón latiendo a toda prisa. Él confesó que ella le había cambiado la vida y que, aunque sabía que era difícil dadas las circunstancias, no podía seguir ocultando lo que sentía. Ella confesó su miedo a destruir la familia, especialmente a su hijo Javier, y a romper la confianza. Alejandro le recordó que la vida no sigue horarios ni calendarios y que los sentimientos no pueden controlarse. Ella admitió su temor, pero él le aseguró que prefería arriesgarse a arrepentirse por no haber sido honesto. Entre susurros y miradas, compartieron los miedos y las esperanzas, acercándose lentamente, sintiendo el calor que nacía entre ellos, un calor que no debía nombrarse pero que era imposible ignorar. María Dolores sintió que su corazón, tantas veces adormecido, volvía a latir con fuerza juvenil. Al despedirse, Alejandro besó sus dedos con delicadeza y se marchó dejándole un eco de calor que la acompañó toda la noche. Sentada junto a la ventana, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad y el susurro de las hojas, por primera vez en años, no se sintió sola. Dentro de ella, algo nuevo florecía, frágil pero vivo, como la primera flor de primavera. Pero aquella noche, mientras las sombras danzaban en la habitación, una llamada inesperada cambió el aire. Un mensaje anónimo en el móvil de María Dolores apareció sin remitente. Hay secretos que no deben salir a la luz. Ten cuidado con lo que deseas. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Qué peligro acechaba en la sombra de aquella historia? Naciente, el misterio apenas comenzaba. Los días que siguieron a aquel mensaje anónimo fueron un torbellino de emociones para María Dolores. La calma que había empezado a florecer entre ella y Alejandro se vio empañada por una sombra invisible que se colaba en cada rincón de su mente, como un susurro inquietante que no podía ignorar. Cada vez que sonaba el teléfono o llegaba un mensaje, su corazón se aceleraba, temerosa de que aquel misterio volviera a aparecer. Sin embargo, la vida continuaba su curso habitual. Javier volvió a casa con su energía habitual, hablando sin parar sobre sus proyectos laborales y las complicaciones del día a día. Lucas, con su risa contagiosa, llenaba la casa de alegría y desorden, mientras María Dolores intentaba mantener el equilibrio entre sus responsabilidades familiares y el torbellino de sentimientos que la envolvía. Una tarde, mientras organizaba unas cajas con viejas fotografías en el salón, Alejandro apareció sin avisar. Llevaba una camisa de cuadros y unos vaqueros gastados, su cabello ligeramente despeinado, pero con esa mirada intensa que hacía que el tiempo se detuviera. Ella vestía un vestido de algodón blanco con un ligero escote que dejaba entrever la suavidad de su piel y unas sandalias de tacón bajo que resaltaban la elegancia natural de sus piernas. ¿Puedo ayudar?, preguntó él, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Claro, pero cuidado, que aquí hay recuerdos que pueden hacer daño, respondió ella con una risa suave, mientras levantaba una fotografía en blanco y negro de sus padres jóvenes. Mientras revisaban las imágenes, Alejandro contó una anécdota divertida de su juventud en un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, donde había intentado impresionar a una chica tocando la guitarra, solo para descubrir que desafinaba más que un gato. Enojado, María Dolores rió a carcajadas, sintiendo como la tensión se disipaba por un momento, reemplazada por la complicidad y la frescura de aquel instante. Sin embargo, en el fondo de su mente, el mensaje seguía resonando, recordándole que no todo era tan sencillo. Aquella noche, mientras se despedían en la puerta, Alejandro la miró con preocupación y dijo: María Dolores, siento que alguien nos está observando, que este secreto no es solo nuestro. Debemos tener cuidado. Ella asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Pero antes de que pudiera responder, un ruido extraño proveniente del pasillo lo sobresaltó. Una silueta fugaz desapareció entre las sombras, dejando tras de sí una sensación de peligro latente. ¿Viste eso?, preguntó Alejandro, con la voz baja. Sí, respondió ella. Esto acaba de complicarse. Mientras cerraban la puerta tras ellos, ambos sabían que aquello no era solo una historia de amor tardío,
sino el comienzo de un enigma que pondría a prueba su valentía y la fuerza de sus sentimientos, y en la penumbra, una figura desconocida sonreía, observando cada movimiento, esperando el momento justo para intervenir. La calma se había roto, y nada volvería a ser igual. Pasaron los días con una tensión creciente en el piso de María Dolores. La sombra del mensaje anónimo y la silueta misteriosa que ambos habían visto no dejaba de acechar en sus pensamientos, mezclándose con el calor recién descubierto entre ella y Alejandro. A pesar de la rutina diaria y las risas de Lucas, un aire de inquietud flotaba en cada esquina. Una tarde, mientras María Dolores preparaba la cena en la cocina, vestida con una blusa de seda color coral que resaltaba su piel bronceada y una falda lápiz negra que delineaba sus curvas con sutil elegancia, sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontró un sobre sin remitente apoyado en el felpudo. Con manos temblorosas, lo recogió y entró cerrando con llave, mientras Alejandro la miraba preocupado desde el salón. Sentados juntos, rompieron el sello y descubrieron una carta escrita a mano con letra firme pero desconocida. En ella, un mensaje críptico advertía: el pasado no olvida, y algunas heridas aún sangran. Alejaos antes de que sea demasiado tarde. El frío recorrió sus espinas. ¿Quién les enviaba esas palabras? ¿Qué secretos ocultaba el pasado de Alejandro o de ella? Pero, sobre todo, ¿qué consecuencias traerían si decidían ignorar la advertencia? Decidieron no contar nada a Javier ni a Lucas. El peso de la amenaza era solo suyo, un lazo invisible que los unía aún más. Alejandro, con su voz grave y segura, prometió protegerla y enfrentar juntos aquello que viniera. Aquella noche, mientras la ciudad de León dormía, una sombra avanzaba sigilosamente por la calle mayor, desapareciendo entre callejones y dejando tras de sí un rastro apenas perceptible. En sus manos, un objeto relucía bajo la luz de la luna, un detalle que podría cambiarlo todo. María Dolores y Alejandro se miraron, conscientes de que el juego había comenzado y que, para salvar lo que nacía entre ellos, tendrían que descubrir la verdad oculta antes de que fuera demasiado tarde.